El Mi-8, designación OTAN-HIP, es un helicóptero de transporte de tamaño medio grande y bimotor que también puede realizar tareas como helicóptero artillado fabricado por la fábrica de helicópteros Mil de Moscú desde los años 1960. El primer prototipo, el W-8, con un único motor AI-24W, realizó su primer vuelo el 9 de julio de 1961. Un segundo prototipo, con dos motores AI-24W, hizo su primer vuelo el 17 de septiembre de 1962. Tras unos pequeños cambios, fue introducido en el inventario de la Fuerza Aérea Soviética en 1967 como Mi-8. El Mi-8 es el helicóptero más producido del mundo y es usado por más de 50 países, entre ellos India, China e Irán. En 2018 aún continúa en producción. Tiene numerosas variantes, entre el que cabe destacar el Mi-8T, que es capaz de transportar 24 soldados a la vez que va armado con cohetes y misiles guiados antitanque. La versión de exportación Mi-17, que es empleada por alrededor de 20 países, es equivalente a la serie Mi-8M, que está en servicio en Rusia. También derivan del Mi-8 el helicóptero naval Mi-14 y el helicóptero de ataque Mi-24. Helicóptero de transporte pesado, diseñado en la Unión Soviética durante la Guerra Fría para equipar a las Fuerzas Armadas y a los países del Pacto de Varsovia para enfrentar a la OTAN, puede transportar a un pelotón completo de soldados en su interior y equipo militar al teatro de operaciones, detrás de las líneas enemigas y durante el desembarco de tropas. Tiene una compuerta trasera de carga y dos puertas laterales para el ingreso de soldados, carga y equipo militar. También es utilizado como un helicóptero de rescate, lucha contra incendios, apoyo aéreo cercano y puede transportar armas en sujeciones alares que se instalan a los costados del fuselaje central. Otros países lo utilizan como helicóptero de transporte comercial. Tiene dos motores de turbina sobre el fuselaje central, el rotor principal tiene 5 aspas, mientras que el rotor de control lateral antitorque tiene 3 aspas, instalada en el lado derecho en los primeros diseños, luego se cambió al lado izquierdo en modelos posteriores para su exportación. El tren de aterrizaje es de tipo triciclo, el delantero tiene 2 ruedas y es de posición fija bajo la cabina de mando. El tren de aterrizaje posterior tiene una rueda a cada lado y está sujetado por grandes soportes a los costados del fuselaje. No tiene sistemas de mecanismos hidráulicos para retraer las ruedas y guardarlas dentro del fuselaje. Para ahorrar peso y mejorar su diseño aerodinámico, no es necesario por la gran velocidad que logra alcanzar en las misiones de combate. Puede transportar tanques de combustibles externos para aumentar su alcance. Los prototipos, versiones experimentales y versiones de baja producción son B-8, OTAN-HIP-A, prototipo monomotor, B-8A, prototipo bimotor con turbinas TB217, B-8AT, prototipo de la versión utilitaria Mi-8T, Mi-8, OTAN-HIP-B prototipo bimotor, Mi-8TG, modificación para operar con gas LPG, Mi-18, prototipo basado en una modificación del Mi-8. Dos Mi-8 fueron alargados en 90 centímetros, el tren de aterrizaje era retráctil y una puerta deslizante fue instalada en el lateral de la aeronave. Variantes de transporte militar Mi-8T, OTAN-HIP-C. Primera versión de producción del helicóptero de transporte, puede transportar contenedores de cohetes no guiados, con cohetes S-5 y ametralladoras instaladas en los laterales. Mi-8TBK, OTAN-HIP versión utilizada como helicóptero artillado. Las modificaciones de la aeronave son 2 puntos de carga externos a mayores, contando así con un total de 6, además de una ametralladora de 12,7 milímetros en la parte delantera. Mi-8AMTSH, para la exportación Mi-171SH. Variante con una puerta en la parte derecha de la aeronave y protecciones de Kevlar alrededor de la cabina y de los motores. Algunos de ellos tienen una rampa de carga en vez de las puertas en forma de concha, pudiendo cargar en su interior un vehículo del tamaño de un SUV. Variantes de mando y guerra electrónica, Mi-8 y B, OTAN-HIP-G, para la exportación Mi-9. Versión de mando aéreo con antenas y radar Doppler, basado en la célula del Mi-8T. Mi-8PPA, OTAN-HIP-K, versión con antenas de interferencias. Mi-8PS, OTAN-HIP-D, también Mi-8TPS. Mi-8SMB, OTAN-HIP-J, versión de interferencias. Mi-8BPK, OTAN-JIP-D, versión de comunicaciones. Mi-19, versión de mando aéreo para tanques. Mi-19R, versión de mando aéreo similar al Mi-19 para la artillería. Otras variantes militares, Mi-8MB, ambulancia aérea. Mi-8R, versión de reconocimiento. Mi-8K, versión de observación. Variantes civiles, Mi-8P, transporte de pasajeros civiles. Mi-8S, transporte VIP. Mi-8MPS, versión de búsqueda y salvamento. Mi-8MA, versión de exploración polar en el Ártico. Mi-8AT, transporte civil.
Mi-8 ATS. Versión para la agricultura. Mi-8 TL. Versión de investigación de accidentes aéreos. Entre los múltiples usuarios que disponen de dicho helicóptero se destacan las Fuerzas de Defensa de Finlandia y la Guardia de Fronteras de Finlandia. Comenzaron a usar los Mi-8 en la década de 1970 y la Fuerza Aérea de Finlandia recibió su primer HS-2 en serie el 28 de mayo de 1973 y el segundo, el HS-1, el 31 de mayo de 1973. Se obtuvieron 6 Mi-8T al principio, seguidos de otros 2 Mi-8T y 2 Mi-8P. 3 de los helicópteros fueron entregados a la Guardia de Fronteras. Uno de ellos se perdió después de hundirse en el hielo durante un aterrizaje en abril de 1982. Pronto fue reemplazado por un nuevo Mi-8. Después de su servicio de Guardia de Fronteras, los helicópteros fueron transferidos al registro civil, pero poco después a la Fuerza Aérea Finlandesa. En 1997 se decidió que todos los helicópteros, incluidos los 5 Mi-8T y los 2 Mi-8P restantes, deberían transferirse al ala del ejército en UTI. Todos los Mi-8 ahora han sido retirados. Un Mi-8 está en exhibición en el Museo de Aviación de Finlandia en Vantaa y otro en el Museo de Aviación de Päijänne-Tavastia en Asikala, cerca de Lahti. Los 2 Mi-8T finales se entregaron a Hungría en agosto de 2011 con todas las piezas de repuesto restantes. La Fuerza Aérea de Georgia comenzó a operar helicópteros Mi-8 y Mi-17 a partir de 1991. Durante la guerra en Abjasia, 1992 a 1993, ambos bandos utilizaron helicópteros Mi-8. Varios fueron derribados, el primero fue un civil georgiano Mi-8T que fue destruido en Sukhumi por un RPG-7. El 14 de diciembre de 1992, un misil SA-14 cerca de Lata derribó a un Mi-8T de la Fuerza Aérea de Rusia. En otras ocasiones Akaz Mi-8 MTB fue derribado por fuerzas georgianas, por un SA-14 en un caso y por RPG-18 en un segundo caso, ambos durante 1993. En última instancia el Mi-8 MTB georgiano que transportaba refugiados civiles fue derribado y mató a 25 personas. La Fuerza Aérea y la Policía de Georgia operan actualmente alrededor de 20 Mi-8T MTB. Los Mi-8 fueron empleados por la antigua aviación del ejército iraquí y la Fuerza Aérea iraquí bajo Saddam Hussein. En la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980, hubo un combate aire-aire entre helicópteros de aviación iraquíes e iraníes, incluso entre las Cobras Bella H-1J iraníes y los Mi-8 iraquíes. La familia de helicópteros Mi-8 se convirtió en el principal helicóptero soviético y luego ruso, cubriendo una amplia gama de roles tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Las grandes flotas de Mi-8 y sus derivados son empleadas por operadores militares y civiles. Gran cantidad de helicópteros de la familia Mi-8 se utilizaron durante la guerra soviético-afgana durante los años 80. Su construcción robusta permitió operaciones y mantenimiento en el teatro más fáciles. Un gran número de Mi-8 se perdieron con varios disparos por el fuego enemigo, siendo el Mi-8 y sus derivados el principal modelo de avión perdido por la Unión Soviética en Afganistán. Entre abril y mayo de 1986 los Mi-8 se usaron en grandes cantidades para arrojar materiales absorbentes de radiación al reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl después del desastre de Chernobyl, y el incendio se extinguió por el esfuerzo combinado de helicópteros que lanzaron más de 5.000 toneladas métricas de arena, plomo, arcilla y boro absorbente de neutrones en el reactor nuclear e inyectando nitrógeno líquido en él. La mayoría de los helicópteros fueron severamente irradiados y abandonados en un depósito de chatarra gigante, el llamado cementerio de máquinas cerca de Chernobyl, y varios desaparecieron del sitio en años posteriores. Durante el inicio de las operaciones, uno se estrelló cerca de la planta de energía después de golpear con el cable de una grúa de construcción, falleciendo toda su tripulación de 4 miembros en el accidente. Ahora se sabe que prácticamente ninguno de los materiales absorbentes de neutrones alcanzó el núcleo. La Fuerza Aérea Yugoslava entregó 24 helicópteros de transporte Mi-8T, cadera C, entre mayo de 1968 y mayo de 1969 para equipar a 2 escuadrones del recién formado 119 Regimiento de Transporte del Aeropuerto Militar de Niš, cada escuadrón con 12 helicópteros. Posteriormente, desde 1973 hasta principios de la década de 1980, Yugoslavia compró más helicópteros Mi-8T para reequipar 2 escuadrones del 111 Regimiento del Aeropuerto Militar de Pleso cerca de Zagreb y el 790 Escuadrón del Aeropuerto Militar de Divulge cerca de Split, que estaba bajo el mando de Yugoslavia. Armada. En total, la Fuerza Aérea Yugoslava recibió 92 Mi-8T, designados por el Ejército Popular Yugoslavo como el HT-40, mientras que la modificación local de varios helicópteros en variantes de guerra electrónica produjo el HT-40 y unos 40 helicópteros fueron equipados para operaciones de extinción de incendios.
Las primeras operaciones de combate de los Mi-8 yugoslavos fueron el transporte de las tropas del Ejército Popular Yugoslavo y las fuerzas de la Policía Federal a los cruces fronterizos en Eslovenia el 27 de junio de 1991 durante la Guerra de los 10 días. Los miembros de la Defensa Territorial Eslovena dispararon el Manpad Strela 2 y dispararon un helicóptero, matando a todos los tripulantes y pasajeros. Durante el combate en el invierno de 1991 en la Guerra Croata y en la primavera de 1992 en la Guerra de Bosnia, el Ejército Popular Yugoslavo utilizó la flota Mi-8 para la evacuación de personal herido, el transporte de carga y la búsqueda y rescate de las tripulaciones de aviones forzados hacia abajo. Como la mayoría de los vuelos se realizaron detrás del frente, las fuerzas croatas pudieron derribar solo un helicóptero, que fue alcanzado por disparos de armas pequeñas cerca de Slavonski Brod el 4 de octubre de 1991. Después de que los serbios de Bosnia declararon su estado en la primavera de 1992, algunos ex-Mi-8 de la Fuerza Aérea Yugoslava continuaron el servicio con las Fuerzas Armadas de la República Srpska. El inventario del 82 Escuadrón de Helicópteros de la 92 Brigada de Aviación del Ejército de la República Srpska comprendía 12 helicópteros Mi-8T que continuaron en servicio hasta la Operación Corridor. Durante ese periodo, la Fuerza Aérea de la República Srpska perdió 3 helicópteros Mi-8 en el fuego enemigo. 3 helicópteros pintados en un esquema de color azul y blanco volaron en la primera parte del Escuadrón 56 de helicópteros de Krajina Milicija, utilizando el aeropuerto militar de Udbina en Lika como su base principal. La República Srpska Air Force continuó operando 9 helicópteros, aunque sufría problemas con el mantenimiento y las piezas de repuesto, hasta que fue disuelta formalmente en 2006. Por otro lado, los helicópteros Mi-8 también se utilizaron como transporte aéreo principal. La Guardia Nacional de Croacia obtuvo su primera el 23 de septiembre de 1991, cerca de Petrinja, cuando un Mi-8 de la Fuerza Aérea Yugoslava realizó un aterrizaje de emergencia después de ser dañado por fuego de armas pequeñas. Otros 6 helicópteros Mi-8T y 18 Mi-8 MTB-1 se compraron a los países del antiguo Pacto de Varsovia durante la guerra, pero solo 16 de ellos sobrevivieron a la guerra. Los Mi-8T restantes se retiraron del servicio en la Fuerza Aérea de Croacia después de la guerra, mientras que los Mi-8 MTB continuaron su servicio en el 20 Escuadrón de Helicópteros de Transporte y el 28 Escuadrón de Helicópteros de Transporte. Este último ha sido reequipado con nuevos helicópteros Mi-171SH comprados a Rusia. El ejército de la República de Bosnia y Herzegovina obtuvo secretamente helicópteros Mi-8, Mi-8 MTB y Mi-17 de diversas fuentes. 2 helicópteros fueron derribados por las defensas aéreas serbias, uno alrededor de Epa, mientras que un Mi-17 fue derribado por un misil 2K-12 QGM, matando al ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia, Irfan Ljubijanki, algunos otros políticos y la tripulación ucraniana del helicóptero. Unos cuantos Mi-8 MTBs croatas apoyaron en secreto las operaciones del Consejo de Defensa croata en Herzegovina. Después de la guerra, el ejército de la Federación de Bosnia y Herzegovina operó los 5 Mi-8 MTB y un Mi-8T restantes en la Fuerza Aérea y la Brigada de Defensa Aérea de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina. La Fuerza Aérea de Macedonia compró 2 helicópteros Mi-8 MT en 2001 a Ucrania. Vuelan en el Escuadrón de Helicópteros de Transporte, ex-301 Escuadrón de Helicópteros de Transporte. Uno se estrelló matando a los 8 pasajeros y 3 tripulantes en un accidente en enero de 2008. Durante la Guerra de Kosovo entre 1998 y 1999, la Fuerza Aérea de Yugoslavia de la República Federativa de Yugoslavia usó los Mi-8 para el transporte de personal y material a las fuerzas en zonas montañosas inaccesibles. La evacuación del personal herido también ocurrió durante el bombardeo de la OTAN en Yugoslavia en 1999, volando a baja altura para evitar la detección por parte de aviones de la OTAN. En 1999 el serbio Mi-8 derribó a un Teruab. En el año 2000 un Mi-8 derribó a otro UAV. 2 helicópteros Mi-17B operados en secreto por la Unidad de Operaciones Especiales después de 1997 también estuvieron activos durante el conflicto de Kosovo. Después de que la unidad se disolvió en 2003, los helicópteros fueron transferidos a la Fuerza Aérea. Hoy en día la Fuerza Aérea de Serbia, sucesora de la Fuerza Aérea de Yugoslavia, opera entre 6 y 8 helicópteros Mi-8T y 2 Mi-17 en el 138 Escuadrón de Aviación Mixta de la 204 Base Aérea y el 119 Escuadrón de Helicópteros de Armas Combinadas, ex-199 Regimiento, de la 98 Base Aérea.
El 16 de agosto de 2013, el Ministerio de Defensa de Ucrania informó que uno de sus Mi-8 segundos había establecido un récord mundial de altitud de 9.150 metros en el aeródromo militar de Kirovsk el 15 de agosto. Durante la guerra de Yom Kippur de octubre de 1973, Siria desembarcó tropas de fuerzas especiales detrás de las líneas de las fuerzas de defensa de Israel en los altos del Golán en el monte Hermon, Teléfono Fares, Baset, Nafach y Ein Zivan, Adalbe. El 4 de diciembre de 2003 un Mi-8 polaco se estrelló cerca de Piaseczno mientras llevaba al primer ministro Leszek Miller, otros 10 pasajeros y 4 tripulantes. No hubo fatalidades. La causa del accidente fue la formación de hielo de los motores. El piloto fue acusado de causar el desastre, pero fue declarado inocente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron los Mi-8 junto con el Mi-24 en operaciones contra los rebeldes en el este de Ucrania durante el conflicto prorruso de 2014 en Ucrania. El 29 de mayo de 2014, los rebeldes ucranianos del este derribaron a la Guardia Nacional de Ucrania Mi-8 utilizando un Manpads cerca de Slaviansk con 12 miembros del personal, incluido un general del ejército, muerto y un herido grave. El 24 de junio de 2014, un rebelde ucraniano Mi-8 fue derribado por rebeldes del este de Ucrania utilizando nuevamente un Manpads cerca de Slaviansk con 9 miembros del personal muerto. El 25 de noviembre de 2020, un helicóptero Mi-8 MTB-1 perteneciente al Departamento de Aduanas del gobierno ruso, con matrícula RF38376, número de serie 96064, y con 3 personas a bordo, impactó un poste de luz que se encontraba en el aeropuerto. Las características principales son: tripulación, 3, piloto, copiloto e ingeniero a bordo. Capacidad, 24 pasajeros, 3.000 kilos de carga interna o externa. Carga, 3.000 kilos de carga interna o externa. Longitud, 18,2 metros. Diámetro rotor principal, 21,3 metros. Altura, 3 metros. Área circular, 356 metros cuadrados. Peso vacío, 6.990 kilos. Peso cargado, 11.100 kilos. Peso máximo al despegue, 12.000 kilos. Planta motriz, 2 motores turboeje Klimov TB317 MT. Potencia, 1.482 kW, 2.043 HP, 2.015 caballos cada uno. Velocidad máxima operativa, 250 km por hora. Alcance, 450 km. Alcance en ferry, 960 km. Techo de vuelo, 4.500 metros. Régimen de ascenso, 9 metros por segundo. Armamento, puntos de anclaje 6 con una capacidad de 1.500 kilos, para cargar una combinación de cohetes de 57 mm, bombas convencionales y misiles antitanque 9M17 Falana.